Bien, pues esta mañana yo creo que vamos a disfrutar de un texto que, aunque es muy conocido, seguro que sigue despertando curiosidad. Es un texto inquietante y enigmático que seguro que también fascina a los que les gusta el misterio. Vamos a analizar el relato del Evangelio de Marcos, capítulo 9, de los versículos de 2 al 9. Es una narración que encontramos en los Evangelios sinópticos. Como es un texto cortito, aunque lo ha leído muy bien el hermano, como es cortito lo voy a leer y así lo tenemos más fresco en la mente. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede dejar tan blancos. Y vieron a Elías y a Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que hablaba, pues estaban asustados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron a nadie más con ellos, sino a Jesús solo. Mientras descendían del monte, les mandó que a nadie dijeran lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de los muertos. Se trata, como he dicho, de una escena misteriosa, tanto para los discípulos que protagonizan esta escena, como para nosotros hoy que la leemos. Voy a adelantar en la explicación más o menos de qué se trata. Por un momento, en un instante, en lo que dura esto, el mundo celestial irrumpe en la vida terrena de Jesús. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y para qué los evangelistas han dejado constancia de este episodio tan inquietante y tan extraño? Lo que en un principio podemos decir de este texto, que nos ha llegado principalmente con la finalidad de dar testimonio de la mesianidad y la filiación divina de Jesús con el Padre, es decir, la relación cercana e íntima de Dios Padre con el Hijo. A la vez que luego el relato termina en el versículo 9 apuntando hacia su pasión y su resurrección. Pero además, lo que encontramos aquí es una manifestación anticipada de la gloria del resucitado cuando todavía Jesús ni siquiera ha muerto. O sea, que esto es un adelanto. ¿Por qué esta anticipación? Pues yo diría que es una incógnita. Tanto en Mateo 17.1 como en Marcos 9.2, que es el que nosotros estamos siguiendo, se nos dice que este suceso acontece 6 días después. Lo podéis ver en el primer versículo. Dice 6 días después. 8 días según el Evangelio de Lucas. ¿Después de qué? Bueno, pues después de la promesa de Jesús, que es lo que aparece en el versículo anterior, que no aparece en este relato, que sería el versículo 1, después de la promesa de Jesús respecto a que algunos de los discípulos no verían la muerte antes de ver el reino de Dios venido con poder, Marcos 9.1. O como lo plantea Mateo 16.28, al Hijo del Hombre viniendo en su reino con ese esplendor, ¿no? En este sentido cabe la posibilidad, no digo que así sea, pero cabe la posibilidad de que lo que estos discípulos del relato están viendo y experimentando es precisamente la realidad evidenciada del reino venido con poder y manifestado en la persona de Jesús. Ahí que tenga sentido que estos discípulos, que luego morirían años después, pues hayan visto antes esa realidad espiritual de ese reino que está viniendo, ¿no? Como una realidad, como una visión de algo espiritual que con los ojos terrenales pues no se ve. Vamos a ver, en el relato Jesús invita a Pedro, a Jacobo, que en España en otras Biblias se llama Santiago, por el tema de un lío medieval que hubo ahí con la palabra Sant y la palabra Jacobus o Yago, Sant Yago, y el otro es Juan, los 3 discípulos más íntimos. Y digo que son los más íntimos porque son los mismos a quienes se le permitió
presenciar la resurrección de la hija de Jairo en Marcos 5:37 y los mismos que le acompañarán posteriormente al Getsemaní en Marcos 14:33. De su grupo de los 12, escoge a estos tres y los lleva a un monte alto. De entre los 12 discípulos tendría sus motivos de por qué eran estos tres, estos privilegiados, ¿no? O estos amigos más íntimos. Lo que sí sabemos es una cosa respecto a la importancia de que fueran tres personas. Según la ley, bastaba con que fueran tres testigos los necesarios para dar un testimonio eficaz cuya veracidad tenía que ser admitida o reconocida. Eso lo vemos en Deuteronomio 17:6, en Deuteronomio 19:15. Ahí se dice que un judío, que en un juicio, solo es válido para acusar a otra persona que al menos haya tres testigos de lo que haya pasado. Y luego Jesús también en Mateo 18:16 menciona que cuando se tiene algún problema con un hermano, cuando tienes que ir a solucionarlo, pues que también al final sean tres testigos, ¿no? Los que, por si pasa lo que sea. Y según la secuencia del texto, estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, son los que ven algo asombroso. Ellos lo que ven es la realidad de ese reinado, o según Mateo, al Hijo del Hombre, transfigurado, presenciando un signo de esa realidad que están viendo que ya ha comenzado. Son testigos de un acontecimiento que ya está ocurriendo en Jesús, algo que ya está pasando, solo que ya, como he dicho antes, desde los ojos terrenales no se ve. La única forma de presenciarlo es desde un acontecimiento espiritual, una revelación íntima. Sabemos que, por ejemplo, si un historiador, ¿no? Una persona que se dedica a estudiar la historia, que utiliza los métodos historiográficos, ¿no? Las metodologías científicas para medir la historicidad de algo, pues de un acontecimiento de este tipo no puede hacerlo, no puede. Esto es algo que queda en la experiencia de estos protagonistas, pero que el evangelista, como he dicho antes, nos hable de que son tres testigos presenciales, los tres que requería la ley, lo que nos quiere decir es que este relato se nos presenta, esta teofanía, como se llama, esta manifestación de Dios en la historia, se nos manifiesta como un hecho verídico que han tenido estas personas. De hecho, digo una cosa, cuando nosotros nacemos de nuevo, ¿no? Como dice ese texto de Juan 3, a esa realidad espiritual del Evangelio, o cuando a nivel espiritual tenemos encuentros con la presencia de Dios que son especiales, que son íntimos, como, no sé, lo digo un poquillo vulgar, pero cuando la presencia de Dios se manifiesta de tal manera que parece que se puede cortar con un cuchillo, que está ahí tan palpable, eso no tiene manera historiográfica de medirse, ¿no? A pesar de que son realidades que son completamente auténticas en nuestra vida y que además pueden ser compartidas con otros hermanos, que no es solamente una cosa de uno, sino que es que se puede vivir comunitariamente. Volviendo al relato, hemos visto que estos son tres testigos humanos, ¿no?, del evento. Pedro, Jacobo y Juan. Pero si nos fijamos, también aparecen en el relato otros tres testigos del mundo celestial. No sé si alguien quiere decirme quiénes son. Ahí tenéis el texto. Moisés, Elías, ¿y el otro quién es? La voz de Dios que se hace sentir en los presentes. Bien, vamos a ver otro detalle. Estamos un poquito tímidos esta mañana, ¿eh? ¿A qué lugar les ha llevado Jesús? A un monte, a un monte, ¿no? A un monte alto, dice. Pues esto también es un elemento significativo. Si nos ponemos a mirar, los montes en la Biblia aparecen como lugares especiales de revelación o de sucesos que son importantes en la misma historia de la revelación. ¿Se acuerda alguien de algún monte importante en la Biblia? Ahí, por ejemplo, tenemos el monte Moriah, Sinaí, Hermón, Sión, Carmelo, el monte de los Olivos, el lugar del sermón del monte, el Gólgota, etcétera, etcétera. Tampoco hay que olvidar, por otra parte, que en las culturas circundantes, como la cananea, los lugares altos, es decir, las cumbres de las montañas, pues también eran lugares especiales donde ellos tenían pues sus cultos, sí, que eran cultos idólatras, pero era algo común en las culturas de por allí.
las montañas se considerasen un lugar especial. De nada sirve en realidad que nos pongamos a hacer conjeturas sobre cuál era el monte de este relato. Bien ha dicho Pedro, ahora mismo lo ha dicho un poco muy flojita, pero ha mencionado el monte Tabor. No sé si os suena. En el siglo IV, Cirilo de Jerusalén decía que este relato había ocurrido en el monte Tabor. Era una teoría que él tenía en base al Salmo 89:12, pero esto es una teoría que tampoco es exacto. Una cosa una conjetura que hizo. Es inquietante que el relato describe a Jesús diciendo que cambia de apariencia, ¿verdad? No solo él, sino que sus ropas también cambian y son descritas de un color tan blanco que no hay manera humana de hacerlas así. Luego el versículo dice: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y esto del cambio de ropa no es una tontería, ¿eh? Porque tiene un simbolismo muy importante en conexión con la tradición bíblica anterior, con el Antiguo Testamento. Porque la transfiguración de Jesús glorificado conecta con la apariencia que en Daniel 7:9, de aquel que se le llama el anciano de días, cuyas vestiduras son también blancas como la nieve. Y esta descripción de las vestiduras blancas luego volverá a aparecer repetidamente en el Apocalipsis. Porque este texto que tenemos aquí, el de hoy, es precisamente que adelanta al presente esa realidad escatológica de lo que se espera, del reino futuro, ¿no? Y me podéis decir: mira, esto de la ropa, esto es irrelevante. Las ropas de Jesús no tenían nada de santa, ¿no? Y es verdad, no tenían nada de ropa y punto. Como judío que fue, pues puede ser que llevase lo que aparece en número 5:38, que se habla de una vestidura que tenía unas franjas azules en los bordes y de los cuales salía un cordoncito también azul, como se menciona en Deuteronomio 22:12, lo que era la ropa así más común. Conviene no confundir también lo que muchos cristianos de corte judaizante se ponen el talit gadol, que es como los judíos de época talmúdica se ponen como una capita que es para sus servicios religiosos, desde la época talmúdica hasta ahora. Pero en tiempos de Jesús no se hacía, esto es posterior. Había algo parecido, pero no era eso. Lo digo porque muchas veces hay grupos cristianos que retoman costumbres judías como si fueran del tiempo de Jesús, pero es que esta es posterior, ni siquiera coincide. Pero bueno, esto es una cosa anecdótica. Aunque la ropa de Jesús no tiene nada de especial, que era ropa normal, aquí lo que se nos dice es significativo, pero por lo que señalan de él, de Jesús. No sé si me estoy explicando. Por ejemplo, me vaya a tener que permitir una osadía. Yo espero que nadie me lance la Biblia. A ver, en nuestra cultura popular hay personajes que no son de verdad, que son ficticios, ¿no? Bien. Y yo no estoy diciendo que Jesús sea ficticio, ¿vale? Bien, que nadie saque mis palabras de contexto. Bueno, pues hay personajes ficticios, por ejemplo, el increíble Hulk, que sabemos todos quién es el increíble Hulk, ¿no? El increíble Hulk se transforma. Es este hombre, este que es verde, ¿no? En España se le llamaba la masa también. Bueno, cuando se transforma él, pero no su ropa, ¿vale? Su ropa sigue normal. De hecho, cuando el increíble Hulk se transforma, se pone muy grande, sus ropas que siguen normales se le rajan. ¿Por qué? Porque se hace una distinción entre lo que es el personaje y lo que es lo material que acompaña al personaje. Vale, bien. Es decir, la ropa no se metamorfosea. Entonces, por eso conviene preguntarnos acerca del significado de ese cambio de ropa de Jesús en nuestro relato durante la transfiguración. ¿Por qué sus ropas sí se cambian? ¿Por qué se vuelven blancas? Yo creo que desde nuestra cultura contemporánea, que estamos acostumbrados a cosas como el increíble Hulk, pues conviene preguntarnos, ¿no? Dice, ¿no hubiese sido más realista que solo cambiase Jesús y no se metamorfoseara su vestimenta? Digo metamorfoseara porque el término griego de que Jesús cambió, según este relato, es metamorfosis, ¿vale? Bueno, la narración nos indica que las ropas cambiadas en blanco tienen la intención de señalar una realidad pues que nos supera, un estado glorificado de las cosas,
El vestido aquí, en nuestro relato, no debe verse como una cosa que es extraña o externa a la naturaleza del que lo lleva, sino que expresa su realidad esencial y fundamental. Es más, vamos a ver, por si nos liamos, vamos a fijarnos en un detalle y así lo entendemos. Es que no se nos dice nada de la apariencia transfigurada, del aspecto físico de Jesús. Ahí tenéis el texto, no se dice nada de cómo era el aspecto de Jesús en este cambio. Lo único que se nos dice es el cambio en la ropa como expresión de dicho cambio. Es lo único. Las ropas resplandecen, dice el versículo 3, pues para decirnos que hay un cambio glorioso en Jesús. Además, cualquier lector de aquel tiempo, judío, de este texto me refiero, además de recordar al anciano de días de Daniel, pues también conocía la idea de una transformación que hace resplandecer a los justos, porque esta también se encuentra en Daniel 12:3, donde se dice que los entendidos, los que enseñan justicia a la multitud, resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Por eso, lo que ocurre en este monte es eso, un anticipio de esa perpetua eternidad cuando el reino por fin sea definitivo. Todo esto tenía un significado, oye, que los judíos, pues, cuando se acercaban al texto, reconocían a Jesús ya de primeras como el Mesías, como el pionero que adelanta el reino, ¿no? Se daban cuenta de la profundidad de lo que el relato está diciendo. Y no solo en Daniel se habla de ese brillo de las personas transformadas, sino que en otras obras judías que no aparecían en la Biblia, como en la tradición enóquica, como el libro de las parábolas, la epístola de Enoc, que eran libros que la cultura de allí, de la gente, los conocía, pues también se dice que los justos brillarían con vestiduras de gloria en un universo transformado, tales como las luminarias en el cielo. Así dice en este libro que yo digo que no está en la Biblia, que es Primera de Enoc, 91, 16 y 45, 4 al 5, por si alguno tiene curiosidad para mirar estas cosas. Eran elementos que eran conocidos en aquel tiempo, la gente estaba más o menos familiarizada con estas ideas. Y de hecho, Jesús también, en Mateo 13:43, dice unas palabras también como un eco a Daniel 12:3, que dice que los justos resplandecerán como el sol. Todo esto son figuras que nos hablan de una nueva realidad en la presencia de Dios. Junto a Jesús aparecen dos personajes. En el versículo 4 los tenemos. Elías se razona tradicionalmente que aparece en representación de los profetas, y Moisés, que aparece en representación de la ley. ¿A qué nos lleva esta imagen, esta estampa? Pues a observar que Jesús es ya el último eslabón de la revelación, ¿no? Como veremos, es el último ya de los eslabones de la revelación de Dios en lo que es la historia de la salvación del mundo, ¿no? Y sobre todo de la historia de Israel. Con la presencia de Elías y de Moisés se está reconociendo que Jesús es el Mesías. Es el cuadro de la ley, los profetas y ahora el Mesías. Todo el perfecto plan de Dios está reunido en esta fotografía, por decirlo un poco. En su paralelo en el Evangelio de Lucas se dice que Moisés y Elías estaban también rodeados pues, de un resplandor glorioso y hablaban con Jesús de la partida que él iba a tener en Jerusalén, ¿no? Eso lo aparece en Lucas, como si tuvieran una conversación que gira en torno a la obra salvífica de Cristo en la cruz. Ahora bien, os lo digo con toda sinceridad, la aparición de Elías y Moisés es asombrosa, pero también es extraña en este relato. No hay nada igual en toda la Biblia. Podemos recordar el episodio de Saúl ante la divina de Endor, donde aparece, entre comillas, ¿vale?, el fantasma, entre comillas, del profeta Samuel, que aparece del Seol, en primera de Samuel 28, del 7 al 20, pero este relato en nada se asemeja a lo que sucede, ¿no? Estas apariciones no tienen nada que ver, esto es otra cosa, lo que tenemos aquí. Y no solo asombra la descripción del evento, sino que es extrañísimo que Elías, el profeta Elías, aparezca aquí representando a los profetas. Y esto es lo que dicen todos, absolutamente todos los comentaristas bíblicos, los exégetas, los teólogos, que Elías aparece representando a los profetas. No hay duda, hay un consenso ahí de que esto es así. Pero digo que es raro porque Elías
es un profeta que nunca dice ninguna profecía acerca del Mesías que vendría. Mira que hay profecía en el Antiguo Testamento, los profetas hablando del Mesías. Pues Elías no hace ninguna. Es raro que aparezca entonces. O a lo mejor, por eso aparece aquí, porque no dijo nada en su momento y ahora con su presencia nos está dando la aprobación de que Jesús es el Mesías. También hay otra cuestión extraña, y es que en el texto de Marcos, que de los evangelios sinópticos fue escrito el primero, el nombre de Elías aparece mencionado antes que el de Moisés, algo bastante raro en el judaísmo. En las versiones de este mismo texto, en Mateo 17.3 y en Lucas 9.30, que vuelve a aparecer la misma historia narrada por estos otros evangelistas, ya sí aparece, entre comillas, corregido, mencionándose a Moisés primero, pero Marcos, que se escribió antes, es Elías el que se menciona primero. Es una curiosidad. Yo la comento ya también por si alguien sabe por qué, que luego al final del culto me lo comente, ¿no? Que yo tengo esa duda. Porque el texto está lleno de elementos que son inquietantes y misteriosos. Otra curiosidad. Hemos dicho que Elías y Moisés son, junto a la voz de Dios, esa voz de Dios que luego aparece, son los testigos celestiales del evento. Son 3 testigos, pero como uno de ellos es Dios, ¿no? Los otros son, los testigos humanos de estos celestiales son ellos dos, ¿no? Elías y Moisés. Pues en Apocalipsis 11 volvemos a encontrar otros 2 testigos que preceden al Mesías. No nos vamos a meter ahí porque eso ya es un texto más complejo, pero lo digo por si luego alguien en su casa quiere investigar, en Apocalipsis 11. Pero ahora sí que nos vamos a fijar en los testigos humanos, en los 3 discípulos que acompañan a Jesús. En el versículo 5, podéis seguir la narración, el impulsivo Pedro hace la propuesta a Jesús de hacer 3 enramadas, es decir, 3 tabernáculos, 3 tiendas de campaña, y no una sola. Para Jesús, para Moisés y para Elías. Fijaos que ahora sí Elías es citado el último en esta ocasión. La intención de Pedro, con sus pocas luces, como decimos aquí, y desde lo a gusto que está en esa presencia, ¿no? En ese momento, a pesar del temor, es inducir a estos 3 seres celestiales a que se quedasen allí y por tanto disfrutar más tiempo, ¿no? De ese acontecimiento. También nosotros, cuando por la gracia de Dios experimentamos su presencia de una manera especial, que algunas veces pasa, no queremos que ese momento termine. El evangelista que escribe este relato disculpa a Pedro con la siguiente aclaración. Pedro no sabía lo que hablaba porque estaban espantados, ¿no? Estaban asustados. Vamos, que Pedro, como siempre, ¿no? Hablando por sus propios impulsos cuando tenía que estarse calladito. Es probable que Pedro hiciese esta entusiasta invitación de hacer 3 tiendas de campaña enramadas, teniendo en mente la imagen del tabernáculo de los tiempos del Antiguo Testamento, que era la tienda que albergaba la gloria y la presencia de Dios, la presencia celestial. Hay otros entendidos que piensan que Pedro quiere en este momento celebrar algo así, como si fuera la fiesta de las enramadas, que se hacía al final de la cosecha, que era una de las fiestas más, en gratitud a Dios, de las fiestas más alegres que se hacían. Pero todavía no es el tiempo, según el Evangelio, todavía no es el tiempo de victoria. Todavía no se ha vencido aquí lo que es la alienación del abismo del ser humano con Dios. Todavía eso no ha ocurrido. Entonces, no hay todavía fiesta que hacer. En cualquier caso, Pedro no alcanzó a entender que en dicho momento la pasión de Jesús y el cumplimiento final de su ministerio terrenal aún estaban por venir, y que el placer de tener una experiencia como aquella no debe conducir al estancamiento, sino que tiene un final. Es decir, las experiencias de intimidad con Dios no tienen como propósito aislar o abstraerse del mundo, a quien está disfrutando en ese momento de esa presencia. Luego, en el versículo 7, Marcos nos habla de una nube, que en el paralelo de Mateo se dice que es una nube luminosa. La aparición de ciertas nubes en la Biblia, generalmente relacionada con manifestaciones de Dios, ha dado pie a que algunos formulen unas teorías un poco locas, ¿no?, sobre los ovnis y cosas así. Bueno, eso es lo que pasa cuando no se conoce el lenguaje bíblico. Que si leemos las cosas con los ojos de nuestra cultura popular,
nos podemos montar muchas películas forzando al texto que diga cosas que no dice. Pero es importante, por eso, conocer el lenguaje bíblico y teológico de lo que se nos quiere decir. En el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de una nube que representa la presencia de Dios. Lo encontramos en Éxodo 16:10, 19:9, 24:15 y siguientes, 33:9, Levítico 16:12, Números 11:25. ¿Por qué? Pues se trata de un signo que revela y oculta al mismo tiempo. Pensad en una nube. Se indica con una nube la inmanencia, eso que es la presencia de Dios, pero al mismo tiempo queda velada, está borrosa. Pensad en una nube, está borroso. ¿Por qué? Porque está también en su trascendencia. Está presente, pero trasciende, ¿no? Indica eso, que no podemos saber, no podemos describirlo, ¿no? Dios se hace presente en la historia con esta doble característica. Es un lenguaje precioso para describir esta experiencia, ¿no? Dios se hace presente en la historia, pero Dios está más allá de la existencia que conocemos. La imagen de la nube es perfecta para describir eso, ¿no? Y aquí en el texto la aparición de la nube viene a ser la respuesta también, en cierto modo, a las palabras de Pedro de hacerse varios tabernáculos, porque en la nube viene a ser precisamente, según lo que estoy diciendo, esa tienda, ese tabernáculo donde realmente está habitando la presencia de Dios, velada, ¿no? Y es de la nube de donde sale esa voz de Dios, el totalmente otro, el que está velado, el que trasciende nuestra existencia para indicar quién es Jesús. ¿Quién? ¿Qué dice la voz respecto a Jesús? A ver, que alguien me lo diga. Lo tenéis ahí en el texto. Exactamente. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y es una frase parecida a ¿cuál? Cuando Jesús se bautiza, ¿no? En el bautismo de Jesús, la voz es muy similar, lo que dice. El Padre nos dice que oigamos a Jesús porque Jesús es quien da a conocer al Padre. Oír a Jesús es oír la palabra de Dios, la comunicación de Dios. Después de esto, de esta voz, la teofanía, la nube, la ropa resplandeciente, todas estas cosas se disipan, se van, desaparecen. Y lo siento por aquellos discípulos que querían disfrutar más rato de aquello. Pero es que no estamos llamados, por Dios, no estamos llamados a quedarnos en un trance de por vida. Mientras estemos en este mundo, habrá veces que estemos, pues igual que ellos, en la montaña, en sentido figurado lo digo. Pero se nos llama a vivir el Evangelio en la realidad de nuestra sociedad y no a retirarnos aislados. Hay que dar gracias a Dios cuando tenemos experiencias de su presencia que son muy emotivas, y en algunos momentos de nuestra vida puede ser así. Momentos en los que todo parece tan claro que incluso no tenemos ninguna duda, ¿no? Pero la realidad es que después nos toca estar al pie del cañón, sirviendo en la obra de Dios en la difícil realidad del día a día. No se trata de alcanzar el nirvana y quedarte en un éxtasis continuo, sino de vivir con los pies en la tierra. En el versículo 9, como en otras ocasiones, Jesús les mandó a los discípulos que no dijesen lo que habían visto, hasta que aconteciese la resurrección del Hijo del Hombre. Y yo creo que aquí tiene sentido lo que dije hace un par de domingos, de que en el judaísmo no tiene validez, no vale que tú vayas diciendo que eres el Mesías. Lo que vale es que Dios demuestre con el cumplimiento de tu tarea mesiánica que tú eres verdaderamente el Mesías. Y esa demostración lo tenemos, pues, esa demostración que además implica el perdón de nuestros pecados, la reconciliación obtenida con Dios y precisamente todo lo que ocurre en la cruz es haciendo resucitar a Jesús de entre los muertos, tomando luego ese lugar a la diestra de Dios. Esa es la aprobación de Dios respecto al mesianismo de Jesús. No hay aprobación más grande. Jesús manda que hasta que esto no pase, que hasta que no resucite, que de momento no digan nada. Aquellos discípulos, mucho antes de la muerte y la resurrección de Jesús, pudieron ver de una manera anticipada la transfiguración de la realidad de Cristo. Nosotros no hemos sido testigos,
presenciales, ni de su transfiguración, ni de su resurrección, pero venimos aquí cada domingo porque nuestra fe en el convencimiento del Espíritu Santo nos confirma la realidad de quién es Jesús, ¿no? Y además, de vez en cuando su soberanía lo decide, a lo mejor hace mucho tiempo, pero Dios nos regala fuertes experiencias de contacto con Él de vez en cuando. Y estos son los instantes donde lo eterno, como es Dios, toca lo que es limitado y finito, como somos nosotros. Y nos da así la promesa de la nueva realidad que se nos avecina, ¿no? Muchas veces en un culto puede ser igual también. Podemos estar en una burbuja, en la presencia de Dios, en la comunión unos con otros, con los otros hermanos, muy alegres, ¿no? Cantando, animados, gozosos, pero luego cuando esa burbuja llega un momento se tiene que pinchar y nos toca vivir el Evangelio fuera de la burbuja, donde no es tan fácil. Ojalá disfrutemos de la presencia de Dios en nuestros cultos y se manifieste de tal manera que no quisiéramos irnos a la casa. Sin embargo, como dije antes, Dios no nos llama a estar anonadados, ni en trance, ni en nada de eso. Nos llama a expandir su reino, a luchar por la paz, la justicia, a transmitir el Evangelio a toda criatura. Hay que ser testimonio del amor de Dios fuera en la sociedad y hay que bajar de la montaña. Pues